¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy hablaré un poquito sobre lo que son actos anticipados de campaña. Los actos anticipados de campaña son aquellas expresiones que se hacen con la finalidad de llamar a las personas a tener cierta participación en la postulación de un cargo público y que también puede ser a través de ciertas modalidades como la escrita, la oral, a través de medios de comunicación masiva tradicionales o a través de los medios digitales, y propiamente su concepto se encuentra en el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es muy importante mencionar que los actos anticipados de campaña son realmente cuidados y vigilados por la Unidad Técnica de Fiscalización, por la Unidad de Quejas y Denuncias, porque el realizarse constituye una violación a los principios de imparcialidad, de objetividad, de legalidad que rigen a la materia electoral. ¿Y por qué es esto? Porque estamos rompiendo con lo que coloquialmente se señala como cancha pareja. Y bueno, es importante mencionarlo porque existe jurisprudencia en la cual se nos mencionan elementos materiales y elementos subjetivos. ¿Cuáles son los elementos subjetivos? Los elementos subjetivos son aquellos que corresponden a la expresión de llamar a voten por mí, soy el mejor, o no votes por aquel, no votes por aquella, el partido fulano es esto, nosotros somos lo mejor. Ese tipo de expresiones, o te esperamos a tal día para que nos apoyes, ese tipo de expresiones sí son señaladas como actos anticipados de campaña. Ahora bien, viene el elemento material. ¿A quiénes estás dirigiéndote? Estás rentando un inmueble y estás llamando a la ciudadanía, o estás llamando solamente a tus militantes. ¿Estás llamando a tus militantes o estás haciéndote de este tipo de expresiones a tus subordinados? ¿Eres militante o eres servidor público? Ojo, muy importante mencionarlo. Actos anticipados de campaña tienen una diferente connotación cuando es por parte de un militante que está aspirando a un cargo de elección popular, a cuando ese mismo llamamiento lo realiza un servidor público. Recuérdese que tenemos una Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos que también sancionan este tipo de actos. ¿Por qué? Porque lo que busca la materia electoral no es tanto el anular la expresión, como se dice coloquialmente, sino lo que busca es que realmente todos los partidos políticos, así como los aspirantes a un cargo público, tengan las mismas oportunidades para acceder a él. De tal suerte que por eso existen informes de gastos de pre-campaña, informes de gastos de campaña, y que si no los presentan, inclusive se les puede negar el registro. Por eso es muy importante todas estas variables. ¿De quién es el sujeto que está haciendo ese llamamiento? ¿Cómo se está expresando? ¿Ante quién lo está realizando? Y está erogando para mandar a realizar pintas en barda, la renta de espectaculares, la impresión de algunos documentos, la utilización de medios. Estos medios son digitales, estos medios son ante medios de comunicación, ante noticieros, ante quienes están expresándose. De tal suerte que si ustedes ven, los actos anticipados tienen muchas variables, y por eso en algunas ocasiones, algunas actividades o reuniones sí son considerados actos de campaña y otros no son considerados como actos de campaña.
porque dependen de la expresión, depende de quién haga ese llamamiento, depende del lugar en que lo haga, depende de las personas a las cuales se dirija. Ahora, por el otro lado, como les expresaba, ¿por qué es tan importante el regular que no se produzcan actos anticipados de campaña? Porque recordemos que a los partidos políticos se les entrega financiamiento público para 3 rubros, para precisamente el llamado al voto o a la participación de la ciudadanía, a lo que son los gastos ordinarios, que son inamovibles, son gastos de operación, y gastos extraordinarios, como podría ser lo que es el fortalecimiento al liderazgo de las mujeres. Entonces, si alguna persona, ojo, o servidor público está destinando recursos públicos para hacer el señalamiento de su figura, de su persona, para poder hacerse de adeptos, para lograr finalmente que se vote dentro de las boletas, o que se registre como candidato, en el caso de los precandidatos, se está incurriendo en muchas faltas y la unidad técnica de fiscalización no tiene la oportunidad procesal para poder dar seguimiento de dónde obtuvo esa persona esos recursos, porque queda la sospecha, ¿son recursos propios? ¿Son recursos del erario? ¿Son recursos del partido político? ¿Son recursos de delincuencia organizada? ¿Son recursos de alguna asociación religiosa? Recordemos que en nuestro sistema electoral tenemos esa excepción, que los ministros de culto religioso no pueden participar ni asociarse con algún candidato o partido político. Ellos sí pueden votar, pero no pueden ser candidatos. Entonces, por eso es muy importante darle la importancia que tiene a esta figura de actos anticipados de campaña, porque lo que busca la unidad técnica de fiscalización, la unidad de quejas y denuncias, al igual que la sala regional especializada, es en ver la forma en cómo se está expresando esta persona, pero sobre todo de dónde está obteniendo los recursos para realizar todo esto, porque la renta de inmuebles, el tiraje de documentos, el pago por permanecer en espectaculares en determinadas áreas, pues eso es un costo, y es un costo que ¿cómo se le da seguimiento? ¿A través de qué instancias? No es posible rastrear. Eso es lo que realmente busca la unidad técnica de fiscalización y la unidad de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral para conminar a las personas de abstenerse de hacer estos actos, porque inclusive para evitar este tipo de situaciones ya empleó en el artículo 41, recordemos que es el que regula la actividad electoral en nuestro país, dice que hay un 70 y un 30%, un 70% que se asigna tanto en recursos para el financiamiento público de los partidos políticos como espacios en radio y televisión. Ese 70% es en función de los resultados obtenidos en las elecciones de diputados federales o bien en las elecciones de diputados locales, para poder darles ese suministro de ingresos, de tal suerte que el partido político que haya obtenido mejores resultados es el que recibe mayor participación de ese financiamiento público, y así sucesivamente. Y el restante 30% es de manera equitativa o de manera igualitaria, a todos se les asigna al mismo tiempo el mismo recurso. Por eso es muy importante que nosotros sepamos por qué estos actos anticipados son muy vigilados, a veces sí se catalogan como actos anticipados y a veces no,
porque depende de los elementos subjetivos, depende de los elementos materiales, depende de quién lo esté haciendo, depende del tiempo, puede ser. Ahorita no hablamos de actos anticipados de precampaña, pero también los actos anticipados de precampaña y la falta de informes, tanto en precampaña como en campaña, pues pueden constituir elementos de nulidad de la elección si en determinado momento confluyen otras circunstancias determinantes. Por eso es importante que pues, los actores políticos que deseen hacer una buena postulación tengan en cuenta estas situaciones y lo hagan de manera muy, muy sutil y de una manera muy, por decirlo así, sin expresar lo que se puede expresar o decirlo de otra manera para que no caigamos en este elemento subjetivo. Pues espero sirva esto un poco de aportación. Más adelante se les hará llegar un poco de infografía que pertenece a uno de los magistrados que constituyen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.